Viejo inútil, solo das problemas, fueron las últimas palabras que don Aurelio escuchó antes de que le cerraran la puerta de su propia casa. Con una bolsa de ropa vieja y el corazón destrozado, caminó por las calles que había recorrido toda su vida, pero ahora como un extraño. Esa noche, sin saberlo, tendría el encuentro más importante de su existencia. El aire frío de febrero cortaba como navaja en las calles empedradas de Xochimilco. Don Aurelio Mendoza, de 78 años, caminaba con pasos lentos y pesados, arrastrando una bolsa de plástico desgarrada que contenía todo lo que le quedaba en el mundo: 2 camisas desteñidas, un pantalón remendado y la fotografía amarillenta de su difunta esposa, Esperanza. Sus manos curtidas por 5 décadas de carpintería temblaban, no solo por el frío, sino por la humillación que aún ardía en su pecho como un hierro candente. Todavía podía escuchar los gritos de Yolanda, su nuera, resonando en sus oídos como campanas de dolor. «Ya no puedes quedarte aquí. Mis hijos necesitan ese cuarto. Siempre te quejas, siempre estás enfermo, siempre pidiendo atención». Don Aurelio se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes y se miró en el reflejo del cristal empañado. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo y el trabajo duro, le devolvía la mirada con ojos cansados y tristes. Su cabello blanco, que Esperanza solía peinar con tanto cariño, ahora estaba desgreñado y sucio. «¿Cómo llegué a esto?», se preguntó en voz baja, observando a una joven madre que compraba leche para su bebé. Recordó cuando él hacía lo mismo, cuando Jorge era pequeño y lo esperaba en casa con una sonrisa después de cada día de trabajo. Pero Jorge ya no estaba. Había emigrado a Estados Unidos hacía 3 años, prometiendo que mandaría dinero y que pronto regresaría. Las llamadas se habían vuelto cada vez más esporádicas, los envíos de dinero más pequeños, hasta que finalmente solo llegaban disculpas y promesas vacías. Don Aurelio siguió caminando por la avenida Nuevo León, pasando frente a las casas que él mismo había ayudado a construir en su juventud. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana le recordaba los días en que sus manos eran fuertes y su espalda no le dolía. Los días en que tenía un propósito, una familia que lo necesitaba, un lugar en el mundo. El sonido de su estómago gruñendo lo trajo de vuelta a la realidad. No había comido nada desde la mañana, cuando Yolanda le había aventado un bolillo duro mientras empacaba sus cosas con furia. «Toma, para el camino, y no regreses, ¿eh? Ya bastante hiciste con echar a perder a mi esposo con tus mañas». Sus mañas. Don Aurelio soltó una risa amarga. Sus mañas eran levantarse a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, barrer el patio, regar las plantas que había sembrado con sus propias manos. Sus mañas eran contar historias a sus nietos hasta que Yolanda los mandaba a sus cuartos porque el abuelo los malcría. Sus mañas eran existir. Lo que más le dolía no eran los insultos de Yolanda. Lo que realmente le partía el alma era que Jorge no hubiera estado ahí para defenderlo. Su único hijo, por quien había trabajado hasta reventarse, por quien había vendido sus herramientas para pagar sus estudios, simplemente no estaba. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad como un manto pesado. Las luces de los puestos callejeros se encendían una por una, llenando el aire con aromas de tacos, quesadillas y elotes que hacían rugir su estómago vacío. Don Aurelio pasó frente a una taquería donde el dueño, un hombre de unos 50 años, lo miró con desconfianza. «Órale, abuelito, no se quede ahí parado que espanta a los clientes», le gritó el taquero mientras limpiaba sus manos grasosas en el delantal. Don Aurelio bajó la cabeza, avergonzado. Nunca en su vida había sido tratado como un estorbo, como algo que había que quitar del camino. Siguió caminando hasta llegar al Parque de los Periodistas, donde algunos indigentes ya comenzaban a buscar lugar para pasar la noche. Se sentó en una banca de concreto frío y observó cómo un hombre mayor que él, vestido con harapos y con el cabello enmarañado, rebuscaba en un bote de basura. «Ese voy a ser yo», pensó con terror. «Así voy a terminar después de 78 años de vida decente». En ese instante, don Aurelio entendió algo que le heló la sangre. No había sido solo echado de una casa, había sido borrado de la vida, como si todos los años de sacrificio, de amor, de trabajo duro, nunca hubieran existido. Sacó de su bolsillo los únicos billetes arrugados que tenía, 120 pesos.
todo su patrimonio después de una vida entera de trabajo. Con eso podría comprar algo de comer y tal vez pagar una noche en algún hotel barato. Pero ¿y después qué? Una pareja joven pasó por enfrente empujando una carriola con un bebé dormido. Se veían felices, llenos de planes y sueños. Don Aurelio los observó con una mezcla de nostalgia y dolor. Él había sido así una vez, joven y lleno de esperanza, cargando a Jorge en sus brazos, prometiéndole a Esperanza que siempre estarían juntos, que nunca les faltaría nada. ¿Dónde me equivoqué?, se preguntó en voz alta, sin darse cuenta de que hablaba solo. ¿En qué momento dejé de importar? Un policía que patrullaba el parque se acercó a él con paso firme y expresión seria. Oiga, señor, ¿tiene documentos? No puede estar aquí hasta muy tarde. Este parque se cierra. Don Aurelio buscó en su bolsillo trasero y sacó su credencial de elector, gastada y doblada. El policía la revisó con desinterés y se la devolvió. Mire, don, no quiero problemas. Mejor váyase a su casa antes de que oscurezca más. Por aquí andan los malvivientes. No tengo casa, respondió don Aurelio con una voz tan baja que apenas se escuchó. ¿Cómo que no tiene casa? Usted está en situación de calle. La pregunta le cayó como un balde de agua fría. Situación de calle. Él, don Aurelio Mendoza, carpintero respetado del barrio, padre de familia, hombre trabajador, ahora estaba en situación de calle. Supongo que sí, respondió con la voz quebrada. El policía lo miró con una mezcla de lástima y fastidio, como se mira a un problema que hay que resolver, pero que no es responsabilidad de uno. Mire, don, hay un albergue en la colonia Doctores, pero cierra a las 8. Ya son las 9:30. ¿No tiene familia? ¿Algún conocido? Don Aurelio negó con la cabeza. En 78 años de vida había construido una reputación, una familia, una historia. Pero en un solo día había descubierto que nada de eso importaba cuando ya no eras productivo, cuando ya no tenías fuerzas para defenderte. El policía se alejó, no sin antes advertirle que el parque se cerraría en media hora. Don Aurelio se quedó allí sentado, viendo cómo el mundo seguía girando a su alrededor, mientras él se sentía completamente inmóvil, como una piedra en medio de un río. Una señora mayor, de unos 70 años, se acercó a él tímidamente. Llevaba una bolsa de mandado y un rebozo azul que le cubría los hombros. ¿Se encuentra bien, señor?, le preguntó con genuina preocupación. Don Aurelio levantó la vista y por primera vez en el día alguien lo miraba con bondad, no con lástima ni con fastidio, sino con la compasión de quien entiende el sufrimiento. Estoy bien, señora. Gracias por preguntar, mintió, porque no quería preocupar a esa mujer amable. ¿Seguro? Se ve muy triste. ¿Necesita algo? ¿Un poco de agua? ¿Algún medicamento? La gentileza de la extraña lo quebró por dentro. Sintió cómo las lágrimas, que había contenido todo el día, comenzaron a brotar sin control. Mi familia me corrió de la casa, confesó entre sollozos. Trabajé toda mi vida para darles todo, y ahora dicen que soy un estorbo. La señora se sentó a su lado sin pedirle permiso y le puso una mano cálida en el hombro. Ay, hijo, qué tristeza me da escuchar eso. Pero no llore aquí solo. ¿Por qué no viene conmigo? Vivo aquí cerca y puedo darle un tecito caliente y algo de comer. Don Aurelio la miró con sorpresa. No podía creer que una completa extraña le ofreciera más bondad en 5 minutos que su propia familia en años. No quiero molestar, señora. No la conozco y no quiero que piense mal. Me llamo Dolores y no pienso nada malo. Tengo hijos de su edad y me gustaría que alguien los ayudara si estuvieran en su situación. En medio de la oscuridad más profunda de su vida, don Aurelio acababa de conocer a alguien que lo veía como un ser humano digno de compasión. Por primera vez en el día, no se sintió como basura. Doña Dolores vivía a 3 cuadras del parque, en una casa pequeña pero limpia y acogedora. Las paredes estaban llenas de fotografías de familia, y el olor a canela y café llenaba el ambiente. Don Aurelio se sintió como si hubiera entrado a un refugio después de una tormenta. Siéntese aquí en el sofá, voy a prepararle un té de manzanilla y a calentar unos frijolitos que hice en la mañana. Mientras doña Dolores se movía por la cocina, con la agilidad de quien ha cuidado a otros toda su vida, don Aurelio observó las fotografías en las paredes. Había nietos en uniformes escolares,
hijos en ceremonias de graduación, celebraciones de cumpleaños. Todo lo que él había tenido y había perdido. «Ve esas fotos», le gritó doña Dolores desde la cocina. «Tengo 4 hijos y 8 nietos, pero ¿sabe qué? A veces me siento muy sola. Los jóvenes de ahora viven muy ocupados». Don Aurelio sintió una conexión inmediata con esa mujer. No era lástima lo que le ofrecía, era comprensión. Doña Dolores regresó con una charola que contenía una taza humeante de té, un plato con frijoles refritos, tortillas calientes y un pedazo de queso fresco. Para don Aurelio, esa comida sencilla sabía a gloria. «Coma despacio, no se vaya a atragantar», le dijo con cariño maternal. Mientras comía, don Aurelio le contó su historia. Le habló de Jorge, de cómo había emigrado prometiendo regresar. Le habló de Yolanda, de cómo siempre había sentido que lo veía como un estorbo. Le habló de su esposa Esperanza, de cómo había muerto 5 años atrás y cómo desde entonces se había sentido perdido. Por primera vez en años, alguien lo escuchaba de verdad. Doña Dolores no lo interrumpía para dar consejos baratos o para juzgarlo. Simplemente lo escuchaba con el corazón abierto. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», le dijo don Aurelio, después de terminar su relato. «No es la ingratitud de mi nuera. Es que mi hijo no esté aquí. Él era mi mejor amigo, mi compañero. Desde que se fue, me siento como un fantasma en mi propia vida». Doña Dolores asintió con comprensión. Los hijos crecen y se van. Es ley de vida. Pero eso no significa que dejen de amarnos. A veces las circunstancias los ponen en lugares difíciles. Pero él no me defiende. Cuando Yolanda me grita, él no dice nada. Cuando me faltan al respeto, él no está. ¿Y usted le ha dicho cómo se siente? Don Aurelio se quedó callado. No, nunca le había dicho a Jorge lo que sentía. Siempre había tratado de ser el padre fuerte, el que no se queja, el que aguanta todo sin chistar. Los hombres de nuestra generación no sabemos pedir ayuda, continuó doña Dolores. Creemos que tenemos que cargar solos con todo. Pero eso no es cierto. Esa noche, don Aurelio durmió en el sofá de doña Dolores, arropado con una cobija que olía a lavanda y suavizante. Por primera vez en semanas, no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la verdadera transformación de don Aurelio apenas comenzaba. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el centro buscando trabajo, tendría un encuentro que cambiaría no solo su perspectiva, sino toda su vida. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la pequeña casa, creando patrones de luz dorada en las paredes. Don Aurelio despertó con el canto de los pájaros y por un momento, en esa transición entre el sueño y la vigilia, pensó que estaba en su propia casa. Pero la realidad lo golpeó de nuevo como una ola fría. Doña Dolores ya estaba despierta, preparando café en la cocina. El aroma lo tranquilizó un poco, recordándole las mañanas cuando Esperanza cantaba mientras hacía el desayuno. «Buenos días, don Aurelio. ¿Cómo durmió?» «Muy bien, señora. Muchísimas gracias por su bondad. No sé cómo pagarle. No me debe nada. Solo prométame una cosa. No se rinda. Usted todavía tiene mucho que dar al mundo». Después del desayuno, don Aurelio se despidió de doña Dolores con un abrazo lleno de gratitud. Ella le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre, la dignidad de sentirse humano. Con renovadas fuerzas, decidió buscar trabajo. Sus manos aún eran hábiles, su mente clara. Tal vez alguien necesitaría a un carpintero experimentado, aunque fuera para trabajos pequeños. Caminó por las calles de Xochimilco, deteniéndose en cada taller, cada tienda de materiales, cada construcción. Pero las respuestas eran siempre las mismas. «Está muy mayor, necesitamos gente joven, ya no se puede contratar gente sin seguro social». Cada no era como una puñalada más en su orgullo. Don Aurelio comenzó a entender que el mundo había cambiado, que ya no había lugar para hombres como él. Pero había algo dentro de él que se resistía a rendirse. Al mediodía, cansado y derrotado, se sentó en los escalones del atrio de la iglesia de San Bernardino. El lugar estaba tranquilo, con solo algunas señoras mayores que entraban y salían de misa. Observó cómo una paloma construía su nido en una de las torres, trabajando incansablemente, sin rendirse. «Al menos tú tienes un propósito», le dijo a la paloma, sintiéndose ridículo por hablar con un animal. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre joven, de unos 30 años,
vestido con ropa sencilla pero limpia, se acercaba caminando despacio. Tenía el cabello largo y oscuro, barba cuidada, y algo en su manera de caminar transmitía una paz que don Aurelio no había visto en nadie antes. El extraño se sentó a su lado en los escalones, sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. «Hace calor, ¿verdad?», dijo el desconocido con una sonrisa amable. Don Aurelio lo miró con curiosidad. El hombre parecía no tener prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus ojos eran particularmente llamativos, profundos, serenos, como si hubieran visto mucho sufrimiento pero también mucha belleza. «Sí, hace calor», respondió don Aurelio, sin saber muy bien por qué un extraño querría conversar con él. «¿Viene seguido por aquí?». «No, es la primera vez. Estaba buscando trabajo». El hombre asintió como si entendiera perfectamente lo que eso significaba para alguien de la edad de don Aurelio. «¿Y cómo le fue?». Don Aurelio soltó una risa amarga. Como esperaba, nadie quiere contratar a un viejo de 78 años, aunque tenga experiencia y ganas de trabajar. El extraño lo miró con una intensidad que lo hizo sentir incómodo, pero no de manera amenazante. Era como si pudiera ver a través de él, como si conociera su historia sin que se la hubiera contado. «¿Sabe?», dijo el hombre, «creo que está buscando trabajo en los lugares equivocados». «¿Cómo que en los lugares equivocados?». «He buscado en todos lados. Me refiero a que tal vez el trabajo que necesita hacer no es el que está buscando». Don Aurelio frunció el ceño, confundido por las palabras del extraño. «No entiendo. A veces, cuando perdemos lo que creíamos que nos daba valor, descubrimos que nuestro verdadero valor estaba en otro lado». Había algo en la forma en que hablaba este hombre que hacía que cada palabra resonara profundo en el pecho de don Aurelio. No eran solo palabras bonitas, parecían tocar algo muy hondo en su alma. «¿Cómo se llama usted?», preguntó don Aurelio. «Jesús», respondió el hombre con naturalidad. «Jesús, como nuestro Señor». «Sí, como Él». Por un momento, un pensamiento absurdo cruzó por la mente de don Aurelio, pero lo desechó inmediatamente. Era solo una coincidencia, un nombre común. Sin embargo, había algo en este hombre llamado Jesús que no podía explicar. Una presencia, una autoridad suave, como si sus palabras tuvieran el poder de sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. «Don Aurelio», continuó Jesús, y al escuchar su nombre en labios del extraño, sintió un escalofrío. No recordaba habérselo dicho. «¿Cómo sabe mi nombre?». Jesús sonrió, pero no respondió directamente. «Don Aurelio, usted ha pasado su vida construyendo casas, ¿verdad? Haciendo hogares donde las familias pudieran ser felices». «Sí, soy carpintero». «Bueno, era, no era, es, siempre será. Pero ahora le toca construir algo diferente». «¿Qué cosa?». «Esperanza. Le toca construir esperanza en lugares donde se ha perdido». Don Aurelio no entendía de qué hablaba este hombre misterioso, pero algo dentro de él se agitaba, como si sus palabras despertaran algo que había estado dormido. «Don Aurelio, ¿me permite mostrarle algo?», preguntó Jesús, poniéndose de pie con una gracia natural que llamó la atención del anciano. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia una esquina del atrio donde había un pequeño jardín descuidado. Don Aurelio lo siguió, intrigado por la seguridad con la que este extraño se movía, como si conociera el lugar de toda la vida. «Mire estas plantas», dijo Jesús, señalando unas flores marchitas y maleza que crecía sin control. «¿Qué ve?». «Pues, un jardín abandonado. Nadie lo cuida». «Yo veo potencial», respondió Jesús, agachándose para tocar la tierra seca. «Estas plantas no están muertas, solo necesitan agua, cuidado, las manos correctas». Don Aurelio observó cómo Jesús examinaba cada planta con la delicadeza de un experto. Había algo familiar en la manera en que tocaba la tierra, como si entendiera secretos que otros no podían ver. «¿Usted es jardinero?», preguntó don Aurelio. «Soy muchas cosas», respondió Jesús con una sonrisa enigmática. «Pero me gusta trabajar con mis manos, como usted». Jesús se incorporó y se limpió las manos en su pantalón. Sus ojos se fijaron en don Aurelio con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. «Don Aurelio, ¿puedo preguntarle algo personal?». El anciano asintió, aunque una parte de él
temía lo que pudiera preguntarle este extraño, que parecía conocerlo mejor que él mismo. Cuando construía casas, ¿cuál era la parte más importante? Los cimientos, respondió sin dudar. Sin buenos cimientos, toda la casa se viene abajo. Exacto. Y dígame, ¿qué cimientos puso usted en la relación con su hijo? La pregunta lo golpeó como un martillo en el pecho. Don Aurelio sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse contra la pared del atrio. Yo trabajé toda mi vida para él. Le di todo lo que pude. Le dio cosas materiales, sí. Pero ¿qué cimientos emocionales construyó con él? Don Aurelio guardó silencio. En 78 años de vida, nadie le había hecho una pregunta tan directa y devastadora. Comenzó a recordar los años cuando Jorge era niño, adolescente, joven, adulto. Recordó las largas horas de trabajo, las llegadas tarde a casa, los fines de semana trabajando en proyectos extras para ganar más dinero. Yo pensé que trabajar para él era suficiente, murmuró con la voz quebrada. Usted le enseñó el valor del trabajo, de la responsabilidad, del sacrificio. Esos son cimientos importantes, pero le enseñó a expresar sus sentimientos, le enseñó que era valioso por ser su hijo, no por lo que podía lograr. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de don Aurelio. Cada palabra de Jesús era como un bisturí que abría heridas que había mantenido cerradas durante décadas. No sé hablar de esas cosas, confesó. Mi padre nunca me las enseñó. En mi época, los hombres no hablábamos de sentimientos. Pero usted no es su padre, don Aurelio. Usted puede elegir ser diferente. Jesús se acercó más y puso una mano suave en el hombro del anciano. En ese momento, don Aurelio sintió algo que no podía explicar. Era como si una calidez se extendiera desde donde Jesús lo tocaba, llegando hasta los rincones más fríos de su corazón. Mi hijo está en Estados Unidos, dijo don Aurelio entre sollozos. No sé ni siquiera si quiere hablar conmigo. ¿Ha intentado llamarlo? ¿Para qué? Para que me diga que está ocupado, que no tiene tiempo, que ya me llamará después. Para decirle que lo ama, para decirle que lo extraña, para decirle que necesita a su papá. La idea le pareció absurda a don Aurelio. En su mente, los padres no les decían a los hijos que los necesitaban. Los padres eran las rocas inquebrantables, los que siempre tenían todo bajo control. Los hijos no necesitan padres perfectos, continuó Jesús, como si leyera sus pensamientos. Necesitan padres reales, padres que puedan mostrar su humanidad sin vergüenza. En ese momento, una señora mayor salió de la iglesia después de terminar sus oraciones. Al ver a don Aurelio llorando, se acercó con preocupación. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita algo? Don Aurelio levantó la vista para agradecerle, pero cuando miró hacia donde estaba Jesús, ya no había nadie ahí. El hombre había desaparecido sin hacer ruido, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Dónde vio usted a un hombre que estaba aquí conmigo?, preguntó don Aurelio, mirando hacia todos lados. No vi a nadie, señor. Usted estaba solo, hablando solo. Don Aurelio sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Había estado alucinando. El hambre y el cansancio lo habían hecho imaginar toda esa conversación, pero las palabras de Jesús seguían resonando en su mente con una claridad cristalina. Y más importante aún, sentía algo diferente en su pecho. El peso aplastante de la desesperanza había disminuido, reemplazado por algo que no había sentido en años: esperanza. Estoy bien, señora. Gracias, le dijo a la mujer que lo había abordado. Solo estaba recordando. La mujer lo miró con comprensión maternal. A veces los recuerdos pesan mucho, ¿verdad? Yo vengo aquí cuando me siento sola. Este lugar tiene algo especial. Después de que la señora se fue, don Aurelio se quedó solo en el atrio, tratando de procesar lo que había ocurrido. Revisó su bolsillo y sacó un celular viejo que Jorge le había regalado años atrás. Lo había cargado esa mañana en casa de doña Dolores, pero no lo había usado en semanas. Con manos temblorosas, buscó el número de Jorge en los contactos. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla durante varios minutos. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a empezar una conversación después de tanto tiempo de silencio emocional? Recordó las palabras de Jesús para decirle que lo ama, para decirle que lo extraña, para decirle que necesita a su papá.
presionó el botón de llamar antes de que pudiera cambiar de opinión. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Don Aurelio estaba a punto de colgar cuando escuchó la voz de su hijo. «Papá, ¿estás bien? Es muy raro que me llames». La voz de Jorge sonaba preocupada, pero también distante. Don Aurelio sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Hijo, yo necesito hablar contigo. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal? ¿Es Yolanda?» «Jorge, tu esposa me corrió de la casa». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Don Aurelio podía escuchar ruidos de fondo, como si Jorge estuviera en un lugar ocupado, tal vez su trabajo. «¿Cómo que te corrió?» «Me dijo que soy un estorbo, que tus hijos necesitan mi cuarto. Me echó a la calle, Jorge». «Papá, eso no puede ser cierto. Yolanda no haría eso». Las palabras de su hijo fueron como una bofetada. Incluso desde la distancia, incluso ante la evidencia, Jorge no le creía. «Estoy durmiendo en la calle, hijo. Anoche una señora desconocida me dio refugio porque tu esposa me botó como basura». «Papá, tú exageras mucho. Seguro hubo un malentendido». Don Aurelio sintió que la rabia comenzaba a hervirle en el pecho, la misma rabia que lo había acompañado durante años. Pero entonces recordó la voz calmada de Jesús, su mano en el hombro, sus palabras sobre construir puentes en lugar de muros. «Jorge, no te estoy llamando para que me resuelvas el problema. Te estoy llamando porque te extraño». Esta vez el silencio fue diferente. No era el silencio de la incomodidad, sino el de la sorpresa. «¿Papá?» «Sí, hijo, te extraño. Extraño que me cuentes de tu trabajo. Extraño saber cómo están mis nietos. Extraño sentir que soy tu papá». La voz se le quebró al final de la frase. Por primera vez en la vida, don Aurelio le estaba abriendo su corazón a su hijo, mostrándole su vulnerabilidad sin disfraces. «Ay, papá», susurró Jorge desde el otro lado de la línea. «Yo también te extraño». «¿De verdad?» «Sí, papá. Todos los días pienso en ti, pero no sé cómo, nunca hemos hablado así». «Yo tampoco sé cómo, hijo. Pero ya no quiero seguir guardándome lo que siento». Don Aurelio se sorprendió de sus propias palabras. Era como si Jesús hubiera destapado algo dentro de él, una fuente de honestidad emocional que había mantenido tapada durante décadas. «Papá, sobre lo de Yolanda, yo no sabía que las cosas estaban tan mal. Tú no tienes la culpa, Jorge, pero necesito que sepas algo. Yo no te di la vida para que me cuidaras cuando fuera viejo. Te di la vida porque te amo, porque eres lo mejor que hice en este mundo». Escuchó a Jorge llorar al otro lado de la línea, y por primera vez en años, sus lágrimas no le dieron vergüenza. «Perdóname, papá. Perdóname por no estar ahí, por no defenderte, por dejarte solo. No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo tienes que saber que eres un buen hombre, que estoy orgulloso de ti, y que pase lo que pase, siempre vas a ser mi hijo». La conversación duró más de 1 hora. Jorge le contó sobre su trabajo en una fábrica de autos, sobre cómo sus hijos preguntaban por el abuelo, sobre lo difícil que era estar lejos de la familia. Don Aurelio le habló de su soledad, de sus miedos, de lo perdido que se había sentido desde la muerte de Esperanza. Al final de la llamada, Jorge le hizo una promesa: «Papá, voy a hablar con Yolanda, y si las cosas no mejoran, tú te vienes para acá conmigo. No quiero ser una carga para ti tampoco, hijo. Papá, nunca has sido una carga. Has sido mi ejemplo de trabajo, de honestidad, de resistencia. Ahora déjame ser tu hijo de verdad». Cuando colgó el teléfono, don Aurelio se sintió diferente. No todos sus problemas estaban resueltos. Seguía sin casa, sin trabajo, sin certeza sobre su futuro. Pero por primera vez en años, no se sentía solo. Miró hacia el lugar donde había estado sentado Jesús y susurró al aire: «¿Quién eres realmente?». Como respuesta, una brisa suave movió las hojas del jardín abandonado que Jesús había estado observando. Don Aurelio se acercó y notó algo que no había visto antes. Entre la maleza, pequeños brotes verdes comenzaban a asomar. La vida encontraba su camino incluso en los lugares más descuidados. Esa noche, don Aurelio regresó a casa de doña Dolores. Ella lo recibió con la calidez de siempre y le preparó una cena sencilla pero abundante. Mientras comían, él le contó sobre su encuentro en la iglesia, sobre la conversación con su hijo. «¿Y dice usted que el hombre desapareció así como así?».
Sí, como si nunca hubiera estado ahí. Doña Dolores, ¿usted cree en los ángeles? La mujer dejó su tenedor en el plato y lo miró con ojos brillantes. Hijo, yo creo que Dios manda ayuda de muchas formas. A veces son personas como yo, que le abrimos la puerta a un desconocido. A veces son palabras que llegan justo cuando las necesitamos. Y a veces, bueno, a veces son misterios que es mejor no cuestionar mucho. Esa noche, don Aurelio durmió mejor que en semanas. Soñó con esperanza, con Jorge cuando era niño, con casas que había construido décadas atrás. Pero también soñó con algo nuevo, un futuro donde no tenía que cargar solo con todo el peso del mundo. A la mañana siguiente despertó con una extraña sensación de urgencia. Tenía que regresar a la iglesia, tenía que buscar a Jesús, tenía que entender qué había pasado el día anterior. Después de desayunar con doña Dolores, caminó de regreso al atrio de San Bernardino. El lugar se veía diferente a la luz de la mañana, más tranquilo, más sagrado de alguna manera. Se sentó en el mismo lugar donde había estado el día anterior y esperó. No sabía qué esperaba, pero algo le decía que tenía que estar ahí. Pasó 1 hora, 2 horas. Varias personas entraron y salieron de la iglesia, pero ninguna era Jesús. Don Aurelio comenzó a pensar que tal vez había imaginado todo, que su mente cansada le había jugado una mala pasada. Pero entonces lo vio. Jesús caminaba por la calle, acercándose al atrio con la misma tranquilidad de siempre. Vestía la misma ropa sencilla, tenía la misma expresión serena en el rostro. «Buenos días, don Aurelio», lo saludó como si hubieran quedado de verse. «Usted existe», murmuró don Aurelio, casi sin creerlo. ¿Por qué lo dudaba? Porque ayer desapareció, porque nadie más lo vio. Porque a veces es difícil creer en los milagros, incluso cuando los vivimos. Jesús se sentó junto a él y observó el jardín que habían estado viendo el día anterior. ¿Ve algo diferente? Don Aurelio miró hacia las plantas y se sorprendió al ver que los pequeños brotes que había notado la noche anterior habían crecido notablemente. Era como si hubieran tenido semanas de cuidado en una sola noche. «Nen, eso es imposible», susurró. «¿Qué es imposible? ¿Que las plantas crezcan o que usted haya tenido el valor de llamar a su hijo?» Don Aurelio lo miró con una mezcla de asombro y reverencia. Este hombre sabía cosas que no tenía forma de saber. «¿Quién es usted realmente?» Jesús sonrió, pero no respondió directamente. En lugar de eso, hizo otra pregunta. ¿Cómo se sintió después de hablar con Jorge? Como si hubiera estado cargando una piedra en el pecho durante años y finalmente la hubiera soltado. Ese es el poder del amor expresado, don Aurelio. Usted no necesitaba un trabajo nuevo. Necesitaba recordar para qué sirvió toda la vida. ¿Para qué serví? Para amar, para ser padre, para construir no solo casas, sino relaciones, para enseñar con el ejemplo que se puede ser fuerte y tierno al mismo tiempo. Don Aurelio sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento, como si por primera vez en su vida se viera con claridad. «Pero sigo sin casa, sin trabajo. Mi nuera sigue odiándome. Su casa nunca fue de ladrillos, don Aurelio. Su casa es el amor de su hijo, el respeto que se ganó en el barrio, la sabiduría que puede compartir con otros. En cuanto al trabajo, ¿realmente cree que Dios lo mantendría vivo a los 78 años si no tuviera algo importante que hacer?» La pregunta lo dejó sin palabras. Nunca había pensado en su longevidad como algo con propósito. «¿Qué quiere que haga?» Jesús señaló hacia la iglesia. «Ve a todas esas personas que entran y salen. Muchas están como usted estaba ayer, perdidas, solas, cargando dolores que no saben cómo soltar. Usted puede ayudarlas». «¿Yo? Pero si yo mismo estaba perdido». Precisamente por eso, solo quien ha caminado por la oscuridad puede guiar a otros hacia la luz. En ese momento, don Aurelio vio a un hombre de mediana edad salir de la iglesia con los ojos rojos de haber llorado. Su ropa y su postura sugerían que también estaba pasando por momentos difíciles. «Vaya con él», le dijo Jesús suavemente. «Solo escúchelo. A veces, eso es suficiente». Don Aurelio se levantó, dudoso, pero algo en la voz de Jesús le daba confianza. Se acercó al hombre,
que se había sentado en una banca cercana con la cabeza entre las manos. ¿Se encuentra bien, amigo? El hombre levantó la vista. Tendría unos 50 años, con el rostro marcado por la preocupación. No muy bien, la verdad, respondió con sinceridad sorprendente. ¿Le importa si me siento? Yo tampoco estoy pasando por mi mejor momento. El hombre asintió y don Aurelio se sentó junto a él. Por los siguientes 20 minutos, escuchó la historia de Roberto, un contador que había perdido su empleo después de 20 años de servicio y que no encontraba trabajo porque ya estaba muy viejo a los 52 años. Me siento como si ya no sirviera para nada, confesó Roberto. Don Aurelio recordó sus propias palabras de días anteriores y sonrió con ironía. ¿Sabe qué? Hace 2 días alguien me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que cuando perdemos lo que creíamos que nos daba valor, descubrimos que nuestro verdadero valor estaba en otro lado. ¿Y qué significa eso? Significa que usted no es valioso porque sea contador, es contador porque es valioso. Su valor no viene de lo que hace, sino de quién es. Roberto lo miró como si esas palabras tuvieran un poder especial. ¿Tiene hijos?, preguntó don Aurelio. Sí, 2, una niña de 15 y un niño de 12. Entonces ya tiene el trabajo más importante del mundo, ser su papá. Todo lo demás es secundario. Siguieron hablando por 1 hora más. Don Aurelio compartió su propia experiencia, su conversación con Jorge, los errores que había cometido como padre y las lecciones que había aprendido. Cuando Roberto se despidió, se veía diferente. Seguía sin trabajo, pero ya no se veía derrotado. Gracias, le dijo a don Aurelio. No sé por qué, pero necesitaba escuchar exactamente lo que me dijo. Cuando don Aurelio regresó al lugar donde había dejado a Jesús, encontró una nota escrita en un papel sencillo. Don Aurelio ya sabe lo que tiene que hacer. Yo siempre estaré cerca. Puta. Miró hacia todos lados, pero Jesús había vuelto a desaparecer. Esta vez, don Aurelio no se sintió confundido ni asustado. Entendía que algunos encuentros trascienden lo físico. Esa tarde, cuando regresó a casa de doña Dolores, ella notó inmediatamente el cambio en él. Se ve diferente, don Aurelio. Se ve, como le dijera, se ve útil, era exactamente la palabra correcta. Por primera vez en años, don Aurelio se sentía útil, no por lo que podía producir, sino por lo que podía dar. Esa noche, Jorge lo llamó por teléfono. Papá, hablé con Yolanda. Está dispuesta a disculparse, pero yo creo que sería mejor que te vinieras para acá conmigo. Hijo, te agradezco mucho la invitación, pero creo que mi lugar está aquí. ¿Estás seguro? ¿No te sientes solo? Don Aurelio miró a doña Dolores, que preparaba la cena en la cocina cantando una canción de Juan Gabriel. Pensó en Roberto, en la nota de Jesús, en el jardín que inexplicablemente florecía. No, hijo, ya no me siento solo. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro que cambió su vida para siempre. Don Aurelio había establecido una rutina que llenaba sus días de propósito y significado. Cada mañana, después de desayunar con doña Dolores, caminaba hasta el atrio de la iglesia de San Bernardino. Allí se sentaba en los mismos escalones donde había conocido a Jesús, esperando a las personas que necesitaran ser escuchadas. Y llegaban, como si una fuerza invisible los guiara hacia él, llegaban hombres y mujeres de todas las edades, cada uno cargando su propio dolor, su propia desesperanza. Don Aurelio había aprendido que su don no era dar consejos elaborados, sino simplemente estar presente, escuchar con el corazón abierto y compartir la sabiduría que había ganado a través de su propio sufrimiento. El primer encuentro significativo había sido con María, una madre soltera de 35 años que trabajaba doble turno en una fábrica textil para mantener a sus 3 hijos. La había encontrado llorando en el atrio después de recibir una carta de desalojo. Sus ojos estaban hinchados, su ropa olía a químicos industriales, y en sus manos temblorosas sostenía una fotografía de sus hijos. No sé qué voy a hacer, le había confesado entre sollozos. Trabajo 18 horas al día y aún así no me alcanza. Mis hijos van a terminar en la calle. Don Aurelio se había sentado junto a ella sin decir palabra al principio. Había aprendido que a veces la presencia silenciosa vale más que 1000 consejos. Después de varios minutos, le había hablado con la voz suave de quien entiende el dolor.
¿Sabe qué veo cuando la miro?, le había dicho. Veo a una mujer que nunca se rinde. Veo a una madre que sacrifica su cuerpo y su descanso por amor. Veo a alguien que tiene más valor del que ella misma reconoce. María lo había mirado con sorpresa, no acostumbrada a que alguien viera fortaleza donde ella solo veía fracaso. Don Aurelio le había contado su propia experiencia de pérdida, de cómo había aprendido que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar. Le había hablado sobre la dignidad del trabajo honesto, sobre cómo cada hora que trabajaba era un acto de amor hacia sus hijos. Esa conversación había durado 3 horas. Al final, María se había ido con una perspectiva diferente. No había resuelto mágicamente sus problemas económicos, pero había recuperado algo más valioso, la fe en sí misma. Una semana después, regresó, pero no sola. Había traído a su vecina, una mujer de 60 años que acababa de ser diagnosticada con diabetes y que se sentía como una carga para su familia. También había conocido a Carlos, un joven de 25 años con el rostro marcado por las drogas y los ojos vacíos de quien ha perdido la esperanza. Había llegado al atrio después de otra recaída, sucio, temblando, con el orgullo hecho pedazos. Todos me dicen que soy una causa perdida, le había confesado a don Aurelio. Mi familia ya no quiere saber nada de mí. Los amigos que me quedan solo quieren drogas. No sé por qué sigo vivo. Don Aurelio había visto en Carlos algo que el joven no podía ver en sí mismo. Un alma herida pero no muerta. Un corazón que aún latía con posibilidades. No le había dado sermones sobre las drogas, ni le había prometido soluciones fáciles. En lugar de eso, le había contado sobre sus propias caídas, sobre cómo había perdido la fe en sí mismo después de la muerte de Esperanza, sobre las noches en que había deseado no despertar. La diferencia entre usted y yo, le había dicho, no es que yo sea más fuerte, es que yo tuve más tiempo para aprender que levantarse no significa no volver a caer. Significa encontrar una razón para intentarlo una vez más. Carlos había comenzado a visitarlo diariamente. Algunos días llegaba sobrio, otros no tanto. Don Aurelio nunca lo juzgó, nunca le cerró la puerta, simplemente estaba ahí, constante como un faro en la tormenta. Estaba también Roberto, un contador de 52 años, que había perdido su empleo después de 20 años de servicio y que no encontraba trabajo porque ya estaba muy viejo. Don Aurelio le había hablado sobre cómo el valor de una persona no viene de lo que hace, sino de quién es. Le había ayudado a ver que ser padre era el trabajo más importante que tendría jamás. El jardín junto al atrio había continuado floreciendo de manera inexplicable. Las plantas que habían estado marchitas ahora crecían exuberantes y llenas de color. Don Aurelio las regaba cada mañana con agua que pedía prestada en la sacristía, y mientras lo hacía, recordaba las palabras de Jesús sobre ver el potencial donde otros solo ven abandono. El padre Miguel, el párroco de San Bernardino, había notado los cambios no solo en el jardín, sino en las personas que frecuentaban la iglesia. Cada vez más gente llegaba, no necesariamente a misa, sino a sentarse en el atrio, a buscar a don Aurelio, como había comenzado a ser conocido en el barrio. Don Aurelio, le había dicho el padre Miguel una tarde, observando el grupo de personas que se reunía espontáneamente alrededor del anciano, no sé qué está usted haciendo, pero está transformando este lugar. La gente viene buscando paz y la encuentra. No soy yo, padre, había respondido don Aurelio con humildad genuina. Yo solo escucho. Es Dios quien hace el trabajo verdadero. Pero Dios necesita instrumentos, había respondido el sacerdote. Y usted se ha convertido en uno de ellos. Jorge había cumplido su promesa de mantener el contacto. Ahora hablaban por teléfono 2 veces por semana. Conversaciones largas donde compartían no solo los eventos del día, sino también sentimientos, recuerdos, sueños. Jorge le había contado que estaba ahorrando dinero para visitarlo en Navidad, y que sus hijos preguntaban constantemente por el abuelo que ahora les hablaba por videollamada y les contaba historias. Papá, hay algo que quiero decirte, le había confesado Jorge en una de sus llamadas. Toda mi vida pensé que tenía que ser fuerte como tú, que no podía mostrar debilidad. Pero verte cambiar, verte vulnerable pero no débil, me está enseñando a ser mejor padre con mis hijos. ¿En qué sentido, mijo?
Les digo que los amo. Les pregunto cómo se sienten. Los abrazo sin razón, cosas que tú nunca hiciste conmigo, no porque no me amaras, sino porque no sabías cómo. Don Aurelio había sentido una mezcla de orgullo y melancolía al escuchar esas palabras. Orgullo porque su hijo estaba rompiendo cadenas generacionales, melancolía porque se daba cuenta de todo lo que se habían perdido durante años de silencio emocional. Incluso Yolanda había llamado una vez para disculparse. No había sido una disculpa perfecta, estaba llena de justificaciones y medias verdades, pero don Aurelio la había aceptado con gracia. Don Aurelio le había dicho con la voz entrecortada: yo no debí echarlo así. Estaba muy estresada. Jorge no mandaba suficiente dinero, los niños estaban enfermos. Yolanda la había interrumpido suavemente. No hay nada que perdonar. Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Usted estaba protegiendo a su familia como sabía hacerlo. Pero había algo que inquietaba a don Aurelio. Desde aquel segundo encuentro con Jesús, no lo había vuelto a ver. Cada día esperaba que apareciera caminando por la calle con su paso tranquilo y su sonrisa serena, pero los días pasaban sin señales de él. A veces se preguntaba si realmente había ocurrido, si no había sido producto de su imaginación desesperada. Pero entonces miraba el jardín floreciente, recordaba la transformación en su propio corazón y sabía que algo real y sagrado había tocado su vida. Los días se volvieron más fríos conforme se acercaba diciembre. Don Aurelio había desarrollado una rutina que incluía no solo escuchar a las personas, sino también actividades prácticas. Había organizado un pequeño intercambio de favores. María ayudaba con los trámites burocráticos a quienes no sabían leer bien. Carlos, que tenía conocimientos de plomería, arreglaba goteras y tuberías rotas. Roberto ayudaba a otros desempleados a preparar sus currículums y solicitudes de trabajo. «¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí?», le había dicho doña Dolores una tarde mientras caminaban de regreso a casa. «¿Qué cosa? Usted no solo está consolando a la gente, está creando una familia». Era cierto. Sin darse cuenta, don Aurelio se había convertido en el patriarca de una familia elegida, un grupo de personas que se habían encontrado en el dolor, pero que ahora se sostenían mutuamente en la esperanza. Una mañana de diciembre, fría y neblinosa, don Aurelio llegó al atrio y encontró a todo el grupo esperándolo con caras serias. Su primer pensamiento fue que algo malo había pasado. «¿Qué ocurre?», preguntó con preocupación. María se adelantó como portavoz del grupo. «Don Aurelio, queremos agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, pero también queremos decirle algo importante». «¿Qué cosa?». «Usted nos ha enseñado que ayudar sana tanto al que da como al que recibe. Pero nosotros también queremos ayudarlo a usted». Carlos se acercó con una sonrisa tímida. «Don Aurelio, conseguí trabajo en una empresa de construcción. Es un trabajo honesto, bien pagado, y quiero que sepa que fue por lo que usted me dijo sobre encontrar razones para intentarlo una vez más». Roberto habló después. «Yo encontré trabajo también, en una empresa pequeña donde valoran la experiencia, y he estado ayudando a otros hombres de mi edad que están pasando por lo mismo». María fue la última en hablar. «Don Aurelio, también encontré un trabajo mejor. No paga mucho más, pero las horas son normales y puedo estar con mis hijos. Pero lo más importante es que ya no me veo como víctima, me veo como luchadora». Don Aurelio se sintió abrumado por la emoción. No había esperado que sus pequeños actos de escucha tuvieran resultados tan tangibles. «Pero hay algo más», continuó María. «Nosotros sabemos que usted no tiene un lugar permanente donde vivir, y queremos ayudarlo. No se preocupen por mí. Estoy bien con doña Dolores». «No se trata de preocupación», dijo Carlos firmemente. «Se trata de familia, y la familia se cuida mutuamente». Roberto sacó unas llaves de su bolsillo. «Mi hermano tiene una casita pequeña en la parte de atrás de su casa. Estaba vacía, solo la usaban de bodega. La limpiamos entre todos y queremos que se quede ahí. Es pequeña», añadió María, «pero tiene todo lo necesario. Una cama, una cocina, un baño, y lo más importante está cerca de aquí». Don Aurelio se quedó sin palabras. Toda su vida había sido el que daba, el que proveía, el que resolvía problemas. Nunca había aprendido a recibir con gracia. «No sé qué decir»,
murmuró con los ojos humedecidos. Diga que sí, respondió María con firmeza. Diga que acepta que lo amemos como usted nos ha amado a nosotros. Esa tarde, don Aurelio se mudó a su nueva casa. Era pequeña, sencilla, pero estaba llena de amor. Cada mueble había sido donado por alguien del grupo, cada detalle había sido pensado con cariño. En la pared, María había colgado una fotografía grupal de todos ellos tomada en el atrio. Era una mañana de diciembre, particularmente fría y neblinosa, cuando don Aurelio notó algo diferente en el ambiente. El atrio estaba más silencioso que de costumbre, como si hasta los pájaros hubieran decidido quedarse callados. Se sentó en su lugar habitual y cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en su rostro arrugado. «Buenos días, don Aurelio». La voz familiar hizo que su corazón diera un salto. Abrió los ojos y ahí estaba Jesús, sentándose junto a él como si nunca se hubiera ido. «Ha pasado mucho tiempo», dijo don Aurelio, tratando de mantener la calma aunque por dentro se sentía como un niño que reencuentra a su padre después de una larga ausencia. «El tiempo es relativo», respondió Jesús con esa sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. «¿Cómo se siente?». Don Aurelio reflexionó por un momento antes de responder. «Me siento vivo. Por primera vez en años, me siento verdaderamente vivo. ¿Y eso por qué cree que es? Porque encontré mi propósito. Ya no construyo casas, pero estoy construyendo algo más importante». «¿Qué está construyendo?». «Esperanza. Estoy construyendo esperanza en corazones rotos». Jesús asintió con aprobación, y don Aurelio sintió una calidez que se extendía desde su pecho hacia todo su cuerpo. «¿Sabe cuál ha sido su mayor logro en estas semanas?», preguntó Jesús. «¿Ayudar a la gente?». «No, su mayor logro ha sido permitir que lo ayuden a usted». La respuesta lo sorprendió. Don Aurelio frunció el ceño, confundido. «No entiendo». Doña Dolores le abrió su casa, no solo porque usted lo necesitara, sino porque ella necesitaba sentirse útil. María le agradeció sus palabras, no solo porque la consolaron, sino porque le permitieron a usted sentirse valioso nuevamente. Su hijo Jorge retomó la comunicación, no solo porque usted lo necesitara, sino porque él también necesitaba a su padre. Las palabras de Jesús resonaron en lo profundo de su alma. Durante toda su vida, don Aurelio había creído que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, que pedir ayuda era admitir fracaso. Toda su vida creyó que tenía que ser fuerte para los demás, continuó Jesús. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer que todos nos necesitamos mutuamente. Usted no está aquí para ser el salvador de nadie. Está aquí para ser humano junto con los demás. En ese momento, como si fuera programado por el destino, don Aurelio vio acercarse a María, acompañada de un hombre mayor, de unos 70 años, que cojeaba ligeramente y se veía perdido. Don Aurelio lo saludó María con una sonrisa genuina. «Le presento a mi papá, don Raúl. Bueno, él está pasando por algo parecido a lo que usted me contó». Don Aurelio se levantó para saludar al hombre, pero cuando se volteó para presentarle a Jesús, descubrió que nuevamente había desaparecido. Esta vez no se sorprendió. Estaba comenzando a entender que Jesús aparecía cuando era necesario y se iba cuando su trabajo estaba hecho. «Mucho gusto, don Raúl», dijo, estrechando la mano del anciano. «¿Por qué no se sienta conmigo? María, ¿quieres acompañarnos?». Los siguientes 2 horas fueron extraordinarias. Don Raúl les contó que había sido abandonado por su familia después de ser diagnosticado con diabetes. María le contó sobre su lucha diaria para salir adelante con sus hijos. Don Aurelio compartió su propia historia, sus caídas y su aprendizaje. Pero lo más hermoso fue ver cómo los tres se ayudaron mutuamente. María le ofreció a don Raúl quedarse en su casa hasta que encontrara un lugar permanente. Don Raúl, que había sido maestro, se ofreció a ayudar a los hijos de María con sus tareas. Don Aurelio se convirtió en el puente que los conectó, pero también recibió tanto como dio. Esa tarde, cuando ya se habían ido, don Aurelio se quedó solo en el atrio, reflexionando sobre las palabras de Jesús. Entendía ahora que su transformación no había sido solo personal, había sido parte de algo más grande, una red de conexiones humanas que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Pasaron las semanas y llegó diciembre. El atrio de la iglesia
se había convertido en un lugar de encuentro informal para personas que buscaban escucha, consejo o simplemente compañía. Don Aurelio se había convertido en el ancla de una pequeña comunidad de sanación. Jorge había llegado para Navidad con sus 2 hijos. También había venido Yolanda, que trajo tamales caseros como gesto de reconciliación. Carlos había llegado con 6 meses de sobriedad y una sonrisa genuina. María trajo a su padre y a sus hijos. Roberto llegó con su esposa, que quería conocer al hombre que había devuelto la esperanza a su marido. Doña Dolores había preparado ponche caliente para todos. «Papá», le dijo Jorge mientras observaba la escena, «no entiendo exactamente qué pasó, pero te ves completo». Don Aurelio abrazó a su hijo, a sus nietos, y sintió que su corazón era demasiado pequeño para contener tanta gratitud. «Mijo», le dijo a Jorge, «aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero propósito, y a veces ese propósito es simplemente amar mejor». Mientras la pequeña comunidad celebraba junta, compartiendo comida, historias y risas, nadie se fue temprano. En la sala, colgado en la pared, estaba un dibujo hecho por uno de los nietos de don Aurelio, una figura parecida a Jesús rodeada de muchas personas tomadas de las manos. Cuando todos se fueron, el padre Miguel se quedó solo con don Aurelio en el patio. «Don Aurelio, he sido sacerdote durante 30 años, y nunca había visto una transformación como la suya. Padre, yo solo hice lo que me enseñaron». «¿Quién le enseñó?» Don Aurelio miró hacia el jardín floreciente, donde las flores crecían con una abundancia que desafiaba toda explicación científica. «Alguien que sabía mucho sobre carpintería», respondió con una sonrisa misteriosa. La víspera de Navidad, mientras don Aurelio regaba el jardín que ahora florecía en todo su esplendor, sintió una presencia familiar detrás de él. «Se ve hermoso», dijo la voz de Jesús. Don Aurelio se volvió con una sonrisa. Ya no se sorprendía por sus apariciones súbitas. «¿Viene a despedirse?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Vengo a darle las gracias». «¿A mí? ¿Por qué?» «Por recordarme por qué vale la pena amar a la humanidad». Don Aurelio se sintió abrumado por la humildad de esas palabras viniendo de alguien que claramente era mucho más que un simple hombre. «Todavía no entiendo quién es usted realmente», confesó. «Soy quien necesitaba que fuera en el momento que más lo necesitaba», respondió Jesús. «Soy el carpintero que entiende el valor del trabajo honesto. Soy el hijo que conoce el amor incondicional de un padre. Soy el amigo que camina junto a los que sufren. Lo volveré a ver». Jesús señaló hacia el jardín, hacia las personas que pasaban por la calle, hacia el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. «Me verá cada vez que alguien encuentre esperanza donde había desesperación. Me verá cada vez que un padre abrace a su hijo sin reservas. Me verá cada vez que alguien elija el amor sobre el miedo». Se acercó a don Aurelio y puso sus manos sobre los hombros del anciano. «Su trabajo aquí apenas comienza, don Aurelio. Hay muchos corazones que necesitan lo que usted puede dar. No sé si seré suficiente. Nadie es suficiente solo, pero cuando permitimos que el amor fluya a través de nosotros, nos convertimos en canales de algo mucho más grande que nosotros mismos». Jesús comenzó a alejarse, caminando hacia la calle con su paso característico. «Espere», gritó don Aurelio. «¿Qué debo hacer cuando dude, cuando me sienta perdido otra vez?» Jesús se detuvo y se volvió una última vez. «Recuerde este momento. Recuerde que una vez un anciano perdido se convirtió en faro para otros perdidos. Y cuando eso no sea suficiente, simplemente ame. El amor nunca falla». Don Aurelio lo vio alejarse hasta que se perdió entre las sombras de la noche. Esta vez supo, con una certeza absoluta, que no era una despedida. Era una graduación. Al día siguiente, Navidad, la pequeña comunidad se reunió nuevamente en el atrio. Había más gente que el día anterior, vecinos que habían escuchado hablar del lugar, familias enteras que buscaban un sentido de pertenencia, personas solas que necesitaban compañía. Don Aurelio los recibió a todos con la misma calidez, la misma presencia tranquila que había aprendido a cultivar. Jorge ayudaba sirviendo comida junto con sus hijos. María organizaba actividades para los niños. Carlos tocaba la guitarra mientras otros cantaban villancicos. Roberto ayudaba a los adultos mayores que llegaban solos. «Abuelo», le dijo su nieto mayor, «¿por qué hay tanta gente aquí?».
Don Aurelio levantó al niño en sus brazos y señaló hacia toda la celebración. Porque a veces, mijo, cuando una persona decide amar sin condiciones, ese amor se contagia como los fuegos artificiales. Se extiende y toca a otros corazones, y esos corazones tocan otros, hasta que se forma una familia muy grande. Y todos somos familia, todos somos familia. Mientras la tarde se convertía en noche, don Aurelio se sentó en sus escalones habituales, observando cómo la comunidad que había nacido de su dolor se había transformado en alegría compartida. En su bolsillo guardaba 2 fotografías, la imagen amarillenta de Esperanza y una nueva foto grupal tomada esa mañana navideña con toda su familia elegida. Don Aurelio Mendoza, de 78 años, carpintero jubilado, había encontrado finalmente su obra maestra. No era una casa de ladrillo y cemento, sino una comunidad de corazones sanados, conectados por el hilo invisible del amor incondicional. Y en algún lugar, tal vez caminando por otras calles, consolando a otros corazones rotos, Jesús sonreía sabiendo que su trabajo había dado fruto. Porque así es como funciona el amor verdadero. Se multiplica, se extiende, trasciende al mensajero original, y se convierte en una fuerza viva que transforma el mundo, una persona a la vez. Fin. ¿Alguna vez te has sentido como don Aurelio? ¿Alguna vez has pensado que tu vida ya no tiene propósito, que eres una carga para los demás, que todo lo que construiste durante años se desmorona en un instante? Esta historia nos recuerda una verdad dolorosa pero esperanzadora. Nunca estamos tan perdidos como creemos. Don Aurelio, un hombre de 78 años que lo había dado todo por su familia, descubrió que su verdadero valor no estaba en lo que podía producir o en la gratitud que recibía de otros, sino en su capacidad infinita de amar y ser amado. Lo más impactante de esta historia no es que Jesús apareciera para salvarlo, sino que don Aurelio tuvo que aprender a salvarse a sí mismo. Tuvo que romper las cadenas del orgullo masculino que le impedían ser vulnerable, que le decían que los hombres no lloran, no piden ayuda, no muestran debilidad. ¿Cuántos don Aurelios conoces en tu vida? ¿Cuántos adultos mayores a tu alrededor se sienten invisibles, inútiles, abandonados por una sociedad que solo valora la productividad? Este hombre nos enseña que la sabiduría viene con las cicatrices, que la verdadera fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad y que nunca es demasiado tarde para reinventarse. La transformación de don Aurelio no fue mágica, no despertó un día siendo otra persona. Fue un proceso doloroso de reconocer sus errores, de aprender a pedir ayuda, de entender que dar amor también significa permitir que otros te amen. Su encuentro con Jesús no lo cambió, lo despertó a quien siempre había sido en el fondo de su corazón. Y Jorge, su hijo, representa a toda una generación que emigra buscando mejores oportunidades, pero que a menudo deja atrás no solo lugares, sino relaciones. La culpa que carga Jorge es real, tangible. Muchos hijos que están lejos de sus padres se verán reflejados en su lucha entre el deber económico y el deber emocional. La figura de Jesús en esta historia es poderosa porque no llega como un salvador tradicional. No hace milagros espectaculares, no predica desde un púlpito. Simplemente se sienta junto al dolor humano y le dice, no estás solo. A veces, eso es todo lo que necesitamos escuchar. Pero lo más hermoso de esta historia es cómo don Aurelio descubre que su mayor regalo no era construir casas de ladrillo, sino construir comunidad. Cada persona que ayuda, termina ayudándolo a él también. María, Carlos, Roberto, doña Dolores, todos encuentran en él, no un salvador, sino un espejo que les muestra su propio valor. Esta historia nos desafía a repensar nuestra relación con el envejecimiento. En una cultura obsesionada con la juventud, don Aurelio nos demuestra que los años dorados pueden ser literalmente dorados, llenos de propósito, crecimiento y contribución significativa. La lección más poderosa es que el amor no tiene fecha de vencimiento, que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones generacionales, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el puente más fuerte hacia la conexión humana real. Y ahora te pregunto, ¿hay algún don Aurelio en tu vida que necesite escuchar que todavía es valioso? ¿Hay alguna conversación pendiente con tus padres, abuelos o familiares mayores?
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien mayor que lo amas, no por lo que hace por ti, sino por quién es? Comparte en los comentarios. ¿Qué te enseñó esta historia sobre el valor de nuestros adultos mayores? ¿Has tenido algún encuentro que cambió tu perspectiva sobre el envejecimiento? Tu historia podría inspirar a alguien más.